llegado en la versión jurada. No sé si ya lo hicieron en algún momento. Nosotras también lo tenemos que hacer. A nosotros nos llega por departamento. Ustedes, no sé por dónde les llega la declaración jurada de Tendrán alumnos. que averiguar en principio por departamento y tal vez se les envíe de la misma manera, imagino, Claro, no sé. es probable. O mandar una nota al departamento de alumnos, tal vez desde ahí los direccionen mejor. No sé si es la misma que la nuestra, por eso yo no me atrevo a reenviarles la nuestra porque tal vez sea distinta. Así que bueno, eso ya se los avisamos con tiempo. Si quieren, que algunos ya se ponen en contacto con el departamento de alumnos y preguntan qué declaración jurada tienen que completar para ir a la facultad a realizar algún tipo de actividades, ya tienen tiempo de hacerlo. Sé que hay que completarla 48 horas antes. Pero bueno, ya puestos sobre aviso, si Dios quiere, ya empezamos con algunas actividades. Nuestra intención es comenzar con clase de consulta y la toma del segundo parcial, y luego sí tomar los finales también. De paso les cuento que varias casas presentarlos, pero muy bien armado, el salón polifuncional con mesas y sillas, éramos 80 personas y estábamos todos separados a 2 metros sin ningún problema, así que ya les voy avisando que es probable que los trabajos finales, las presentaciones de otras materias también sean en modo presencial, porque se está atendiendo a eso dentro de las posibilidades de cada cátedra. ¿Sí? Nosotras, por las dudas, el que pega primero pega 2 veces, como me dijo el secretario académico Ricardo Trivicic, cuando hablamos de este tema, me dice, pedilas cuanto antes, el que pega primero pega 2 veces. Lo nuestro ya está pedido entonces. Para el 1 de noviembre, clase de consultas, y para el 8 de noviembre, segundo parcial de física 3. No sé si tienen alguna pregunta general, o ya dejo a Gaby que siga hablando. Bueno, ya surgirá alguna. Nos dejaste helados, me parece. Me quedaron congelados. Sí. Bueno, chicos, en algún momento teníamos que volver a darnos la cara. A ver. O sea, la cursada es toda, se sigue. O sea, lo que van a tener es el examen. Y el que quiera, la clase de consulta previa al examen. Bueno, les voy empezando para repasar, les voy a compartir un resumen muy bonito que hice, yo misma me halago, de rayos X. Está bárbaro, Gaby. Sí, lo primero que hice fue poner el dispositivo, ¿sí? Lo que se llama el tubo de rayos X, porque a veces en alguna de las preguntas aparece algo que tiene que ver con la parte técnica, ¿sí? Y recordemos un poco cómo estaba compuesto esto. Estaba compuesto por una ampolla, ¿sí? De vidrio, que es esto celestito que está acá, donde adentro tiene vacío esta ampolla. En esta ampolla hay un cátodo y un ánodo. El ánodo es como este disquito, que en realidad es giratorio. Esto que está acá es un motor que hace girar, y eso en realidad es para que siempre en realidad golpeen estos electrones contra el blanco en diferentes lugares y se gaste, digamos, de alguna manera un poco más uniforme. Todo esto está sumergido en este tubo, digamos, de metal, en este recipiente, que está recubierto de plomo. ¿Para qué? Porque cuando yo impacto con estos electrones de alta energía sobre el blanco, los rayos X salen en cualquier dirección. Entonces todo eso que está marcado en rojo sería la carcasa protectora de plomo, que tiene recubierta de plomo, y que hace que
sean absorbidos y no permite que salgan al exterior. ¿Por dónde salen entonces? Por esta ventanita de acá abajo, que generalmente es de mica, y bueno, y en esta ventanita ahí sí, digamos, tengo el haz de radiación, que es el que quiero hacer impactar contra la placa, o lo que quiera medir, fotografiar, lo que sea. Además, todo esto está metido dentro de, digamos, entre la carcasa protectora y la ampolla, digamos, hay aceite, y en realidad el aceite la función que tiene es más de disipar, digamos, la temperatura, porque si hay algo que levanta calor es este blanco, ¿sí? El ánodo, este disquito, donde el 1%, digamos, de la radiación incidente se produce, digamos, rayos X, y el 99% son pérdidas de calor. Por eso este blanco, que generalmente es de algún metal pesado, con un Z, número atómico mayor a 70, es lo primero que se rompe, o de hecho, lo primero que hay que cambiar, en realidad en un equipo de rayos X, y ese tiempo más o menos es entre 8 y 10 años, ¿sí? Por el impacto de tantos electrones que vienen acelerados y golpean contra el blanco, esto es lo que primero se arruina y es lo que uno tiene que cambiar en un equipo. Bien, de acuerdo a la energía, habíamos dicho que esto es una clasificación, nada más, ¿no? Para hablar de rayos X muy energéticos o bajos o poco energéticos, se los clasifica en duros o blandos. Los blandos son los que tienen lambda mayor a 0,5 Armstrong, y los duros lambda menor a 0,5. Fíjense que si yo hubiese hablado de frecuencias, a mayor frecuencia tengo más energía, ¿sí? O sea, los rayos X de mayores frecuencias son los más energéticos. Sin embargo, acuérdense que la frecuencia es C sobre lambda, es inversamente proporcional a la longitud de onda, con lo cual por eso los más energéticos son los que tienen menor longitud de onda. Otra cosita. Para que los electrones de este cátodo salgan, lo que se hace es, por algún circuito, digamos, que conecta un filamento, se hace circular corriente y ahí se desprenden electrones. O sea, yo hago circular corriente, que son corrientes bajas, ¿no? De bajo amperaje, y con eso hago liberar electrones, que eso sí, para acelerarlos entre placa y placa, lo que hago es poner un potencial acelerador, que ese sí es grande y llega hasta los megavolt. Y eso hace que con esa diferencia potencial tan grande, los electrones estos se aceleren e impacten contra el blanco, contra el ánodo, a muy altas energías y produzcan los rayos X. Ese potencial acelerador, en el caso de los radiólogos, ¿sí? Tienen una ley empírica donde calculan, de acuerdo al espesor que quieren tratar, cuál es el potencial que tengo que tener entre el ánodo y el cátodo. Y habíamos hablado que, bueno, es 2 multiplicado el espesor, medido en centímetros, más 20. O sea, si quiero hacer una radiografía de mi mano, que en la parte más ancha mide 2 centímetros, voy a tener que poner un potencial acelerador de 24 kilovolt. ¿Ven? Kilovolt, o sea, 24.000 voltios. Es altísimos las energías que hablamos. Estamos hablando de 10 a la 4 electronvolt, cuando en efecto fotoeléctrico hablábamos de 3, 4 electronvolt. ¿Sí? Las energías que manejamos en los tubos de rayos X son muy altas, y por eso las velocidades, debido a esta diferencia potencial, también son muy altas, y ya no puedo usar más, por ejemplo, para la energía cinética, un medio de la masa por la velocidad al cuadrado. ¿Sí? ¿Por qué? Porque las velocidades son cercanas a las velocidades de la luz, entonces tengo que usar la energía cinética relativista. Bueno, dijimos que esto que está en rojo es la carcasa de plomo, que dependiendo del material, los materiales lo que hacen es absorber esta radiación y
¿qué pasa? ¿Cómo sé qué espesor de material tengo que aplicar para absorber, por ejemplo, rayos X de, no sé, determinada intensidad? ¿Qué espesor tengo que poner? Bueno, hay una ley de absorción que se llama de Lambert, que lo que me dice es cómo blindar, inclusive puede ser una habitación o un espacio donde se opera con rayos X, en función de que de la intensidad inicial, que sería I sub 0, y fíjense que tengo una exponencial decreciente y un término, que es el mu, que depende de qué, del material. No es lo mismo blindar con cobre que con plomo. Ay, tengo tos. Bueno, ¿y X qué es? Es el espesor, ¿sí?, del material. Vamos a ver después un problema con eso. Bueno, estos dos gráficos que van a ver acá son dos gráficos de espectro de rayos X. Fíjense los ejes, porque no son iguales. En el primer eje dice, es intensidad en función de ¿qué? De la longitud de onda. ¿La longitud de onda de qué cosa? De los rayos X. Entonces no es una sola. Sí, pueden ser un montón. Y tiene esta forma, ¿sí? Estas son todas las longitudes de onda, y esto es la intensidad de cada longitud de onda. En cambio, en los otros tengo el número, ¿sí?, de fotones. En cierta manera está relacionado, digamos, con la intensidad, pero acá no tengo una longitud de onda, sino que tengo una energía. O sea, tengo, digamos, la inversa. ¿Por qué? Porque la energía estaba asociada a la frecuencia, es C, H por la frecuencia, la energía de estos fotones de rayos X. Bueno, y ahora vamos a analizar un poquito cada uno de estos gráficos. La parte que yo marqué en amarillo es lo que llamamos el espectro continuo. No depende del blanco que use para bombardear, digamos, con esos electrones. O sea, el blanco puede ser de tungsteno, de cobre, no depende del blanco. ¿Y por qué se produce este espectro continuo, este espectro amarillo, en cualquiera de los dos espectros estos? Se produce porque algún electrón, ¿sí?, que viene con mucha energía cinética, de muy alta energía, pasa cerca del núcleo, se desvía, ¿sí?, y en esa desaceleración de esta carga, que son los electrones, se produce una radiación X. ¿Sí? Entonces, estos rayos X son producto de la desaceleración de los electrones al chocar o pasar cerca del blanco. Con lo cual, ¿qué valores puede tomar? Y puede pasar más cerca del blanco, menos cerca del blanco, estos electrones pueden venir con más, menos energía, con lo cual puedo tener todo un espectro diferente de longitudes de onda o de energías, que es lo que está graficado en los dos gráficos. Es el espectro discreto, son estos piquitos que aparecen en el grafiquito de arriba, porque fíjense que en el de abajo no apareció, y ahora vamos a ver por qué. ¿Qué es el espectro discreto? Bueno, otra vez, tengo electrones de muy alta energía. Bueno, primero es que depende del material del blanco. Ahora sí depende, el disquito ese que yo dije que giraba y que era el ánodo, supongamos que el blanco es de tungsteno. Bueno, yo para poder arrancar algún electrón cercano al núcleo de este átomo de tungsteno, tengo que venir con estos electrones de muy alta energía. Y este electrón lo que hace es sacar, ¿sí?, fíjense acá este puntito, digamos, hueco, ¿sí?, lo que hizo es arrancar el electrón este que estaba acá, el que dice 3, y lo saca, ¿sí?, del átomo. Y este espacio, esta vacante, lo ocupa un electrón de la capa superior. Y recuerden que cuando un electrón de una capa superior cae a una inferior, ¿qué hace en el medio? Libera radiación electromagnética. En este caso, esa radiación
electromagnética es del orden de longitud de onda de ¿qué? De los rayos X. ¿Por qué? Y porque este es un material con un número atómico muy alto, y para poder arrancar un electrón de acá necesito muchísima energía. Bueno, este salto de nivel superior, en este caso sería del 2 al 1, depende de qué, del elemento, del Z del metal. Por eso depende del material del blanco. ¿Ven? Y van a caer siempre que utilice el mismo blanco, van a caer en el mismo lugar. Ahora, ¿qué pasó en estos gráficos? Que fíjense que primero tengo este grafiquito así y después el otro más arriba. A ver, un ejemplo de qué pasaría ahí. El amarillo es la parte que el núcleo desvía, y en la otra es cuando choca y saca un electrón de una órbita baja. Está bien, pero fíjate que hay uno que dice 15 kilovolt y el otro 25. ¿Por qué no aparecen los piquitos en el de 15? Porque no tiene energía suficiente para poder hacer ese... Exactamente, porque no tiene energía suficiente. O sea, produzco rayos X, pero no logré producir ese espectro de radiación característica del material del blanco, porque para eso necesito muchísima energía, ¿sí? Para poder arrancar esto. Creo que yo le quería hacer una pregunta en el segundo gráfico. Sí. Hay una parte en la parte de arriba, donde aparecen los picos Sí. azules. ¿Por qué no sigue apareciendo ese fenómeno después de aumentar la energía? O sea, por ejemplo, yo veo que aparecen hasta 80 y después por ahí uno hace el experimento hasta 100 y no siguen apareciendo por más de que se aumente la energía. No sé si estoy explicando bien la pregunta. No te entendí. ¿Vos entendiste, Andrea? Sí, vos decís por qué no aparecen más picos. Claro, porque después de, energía. digamos, cuando se produce el primer pico, después hay otro, ¿por qué a pesar de aumentar la energía no hay más picos? Eso es lo que él pregunta. Claro, exacto. Fijas, claro, son muy poco energéticos, digamos. En rigor, si nosotros abriéramos más la gráfica, veríamos unos picos chiquititos. Chiquititos, claro. Lo que pasa es que hay muchas más probabilidades o números de cuentas que se registran en el salto de K alfa y K 3,2, claro, y 2,1. Claro, que de los otros, pero si miráramos con lupa veríamos que esa línea amarilla en realidad son esos piquitos chiquititos que están ahí al costadito. Bien. Sí, pero yo creo que a lo mejor Pablo lo que dice es ¿por qué no me aparece otro pico ahí a los 90 kiloelectronvolt? Eso es lo que me parece que va. Pero pregunto, yo tengo una teoría con eso. ¿Puede ser porque solamente puede admitir 8 electrones por la primera capa y cuando se llena no hay más altos hasta la primera capa? ¿Puede ser esto? A ver, no te olvides que este fenómeno sucede con materiales pesados. Es decir, materiales que tienen un gran número de protones en el núcleo y por ende tienen un gran número de electrones en la nube electrónica. Esto hace que tengan varios niveles de ubicación de electrones. La capa K alfa, el nivel K alfa y el nivel K beta completan, como vos decís, con 8 electrones. Los niveles siguientes completan sucesivamente con más electrones. Eso en un modelo electrónico que esté hablando de átomos en estado neutro, digamos, como si no hubiera movimiento, es decir, que estuviera tranquilo. Ya está todo ocupado y no hay movilidad, por decirlo de alguna manera. Está todo tranquilito. Estos son procesos de cataratas de situaciones que estén sucediendo. Estadísticos, claro. Estadísticos. Claro, no está ocupadito y ya está y se quedaron todos tranquilos. Y lo que vos tenés que ver es que así como existe para el átomo de hidrógeno una energía de enlace de menos 13,6 electronvolt respecto de la periferia del átomo al nivel cero, y que entre dos niveles hay rangos establecidos energéticos, en los demás átomos pasa algo similar. No hay cualquier valor de energía entre un nivel y el otro. ¿Se entiende? Es discreto, sí. Ahí...
Esa es la parte discreta de los picos. Bien. Hay un Sí. nivel establecido, está cuantizado. Además, Pablo, no te olvides que eso es característico del material. Entonces, por eso, Claro. porque si no, vos tendrías un espectro que sería pico, 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 y no, tiene que ver con el número másico, o sea, el número atómico que tiene la cantidad de esos núcleos que dice Gaby pesados, que cuando se provoca esta catarata de efectos, porque no es un único efecto lo que sucede ahí hay todo. Está el espectro continuo, el discreto, lo que vimos nosotros de Compton, está todo metido. Bueno, esto es una gráfica que uno hace, pero estadísticamente los picos más energéticos se dan en esos saltos, ¿está bien? Sí, sí. Propios de cada elemento, o sea, de cada núcleo que se utilice para lograr los rayos X, ¿sí? Sí, sí, me quedo claro. Gracias. Bien. Y fíjense que miremos el primer gráfico, ¿sí? Porque en el segundo sería fácil. Si yo les digo, ¿cuál en el gráfico de 100 kilovolts, o no sé qué dice, 100, sí, en ese gráfico, ¿sí? Kev deben ser, kilo electrón, no sé, porque tienen que ser unidades de energía. ¿Cómo? Dice el eje, ¿Qué dice? pero capaz que ahí lo confundieron, no sé. No sé cómo. Pero ¿cómo hago para calcular lo mismo? De última, si fuese energía serían 100 keV, y si no, kilovolt el potencial acelerador. Bien. ¿Cómo hago para calcular cuál es la energía máxima de este rayo, esta radiación X? Bueno, acá es fácil. Si me está preguntando energía máxima y yo tengo en este gráfico energía máxima va a ser esta, justamente. ¿Sí? 100 keV, que es lo que está acá. Esta es la máxima energía. ¿Sí? Y de hecho en el otro la máxima energía es de 50 keV. Y el potencial acelerador y el máximo de acá para lograr esto va a ser de 100 kilovolt. Bueno, en el otro gráfico... Perdón, Gaby, ¿me Sí. disculpas? Miren, acá les busqué, a ver, esto es una espectrografía. Ay, jefa, hice lo mismo que vos, exactamente lo mismo y lo tenía ahí esperando, para que vean todo el lío que es, todo el bolón que es el Yo sabés que pensaba, digo, tendría que haber puesto, yo pensaba, recién te lo juro, tendría que haber puesto uno realista para que vea. No, está bien, está bien, está bien. No, porque el realista hubiera ahora se lo dejo a ella, claro, pero miren. por eso, la idea de esto es ver... Bueno, tranquila, lo tengo en el celular. Ahí está, es el mismo. Ahí está. Está tomado respecto de obras de arte, para ver si los pigmentos que se utilizaron son los que corresponden y demás. Fíjense, por ejemplo, en las líneas verdes de zinc, ¿sí? Que son, no sé si ven mi flechita, no. Sí, claro, cada material tiene... Sí, ahí voy. Miren, ¿ven? La verde de zinc, fíjense, pico acá, pico acá, pico acá, pico acá, piquito, piquito. Pero tiene dos que caen en un determinado lugar, que a vos te dicen es zinc. Esto es zinc. Y caracteriza. Claro, esas son las dos que... Y para contrarrestar, miren esto, ¿ven? Esto es la simplitud total. Claro. ¿Ven? Toc, pic, 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 tic. Pero bueno, es una idealización lo que se hace con este La idea gráfico. es, claro, de que entiendan el fenómeno físico y bueno. Claro. Que entiendan, a ver, hay energías características que se deben al salto de órbita. Es para el zinc, esta energía y esta energía. Y para el hierro también son las energías que se deben al frenado, al bremsstrahlung, que también genera rayos X. Y eso no es que hubo saltos de nivel en los electrones del elemento zinc. Eso es que se emitieron rayos X por el frenado de los electrones que estaban impactando contra el blanco. Pero además, algo que está bueno, fíjense después de esa energía, o sea, derecha, fíjense, si ustedes siguen la liñita verde, no es una línea suave, total y absolutamente bonita, ¿no? Esa sí, porque bueno, eso es un modelo, el dibujito ese permite que ustedes comprendan los dos fenómenos más importantes, pero en realidad
No son los únicos dos fenómenos que pasan. O sea, esto es la medición y lo otro es Sí, la la modelización de lo que está pasando. claro. Miren, estamos trabajando para un laboratorio, o de CSI, o de arte, o de lo que quieran llamar. Mirá Y esta. resulta que yo obtengo un rayo Mirá X. esto. Ay, no, volveme para atrás, por favor. Ahí. Acá. Un rayo X de esta energía y esta cantidad de rayos X de esa energía. Esto me permitiría identificar el elemento del cual se trata. No. No, no. La parte continua no me permite identificar. Sin embargo, la identificación está en la parte discreta, porque para cada elemento químico, la separación entre niveles energéticos en las distintas órbitas es una particular. Entonces voy a tener para el zinc esta energía, de la K alfa y esta de la cabeza. Para el hierro, esta. Para el calcio, esta. ¿Ven? Cada elemento tiene sus picos característicos. Bueno, y otra cosa, ven que el espectro continuo, que depende de qué cosa, del ánodo, ¿sí? Donde hago, digamos, del filamento. Donde impacta, claro. ¿Sí? Es el mismo para todos. En cambio, en este caso, en vez de poner un blanco de un determinado material, acá lo que puse es una muestra. Claro. Y por eso tengo diferentes materiales. O sea, ¿entienden? En el blanco pongo la muestra que quiero analizar. Y lo mismo, y genero una diferencia potencial. Por eso, el espectro continuo que no depende del blanco es el mismo. ¿Ven que prácticamente... Sí, prácticamente. Están solapaditos ahí. Sí, claro. En cambio, los picos, que dependen del material, son diferentes. No caen todos en el mismo lugar. El zinc no cae igual que el calcio, el hierro, el cobre. Ahí se ve claro eso también, en ese gráfico. Bueno, dejó de compartir. Pero me dio risa porque cuando dijiste yo dije, no puede ser, para. No, es que yo lo estaba pensando y mientras digo, tenía que haber puesto sí, yo dije, no, se los busco WhatsApp, para que vean. No nos dijimos nada por WhatsApp porque no funciona. No funciona, bueno. Fue la mente. Bien. Yo les preguntaba, ¿y cómo puedo calcular? Yo tengo un equipo. Voy a poner un potencial acelerador. ¿Puedo calcular cuál va a ser la máxima energía? Porque esto que está acá, que dice lambda mínimo, son los rayos X más energéticos, ¿no? Menor longitud de onda son los más energéticos. ¿Puedo calcular esto? Es lo mismo que esto de acá. Fíjense, esta parte de acá, o este lambda mínimo, corresponde al espectro continuo. Y dijimos que el espectro continuo tenía que ver con un electrón que pasa cerca del núcleo, que es una carga eléctrica, se desvía, y en esa desaceleración, cuando una carga se desacelera, emite una radiación. En este caso, la radiación es de rayos X. Bueno, si yo planteo las ecuaciones de este fenómeno, que sería por conservación de la energía, fíjense, tengo un electrón que lo aceleré con como la energía cinética que va a tener el electrón acá va a ser dependiente de ¿qué? De la diferencia de potencial entre cátodo y ánodo. O sea que esta energía K, que es la energía cinética de este electrón, en realidad es igual a la energía potencial eléctrica, que es E por energía, sí está bien, energía potencial eléctrica, la carga por la diferencia de potencial, o sea, el E por el potencial acelerador. Eso va a ser igual a la energía cinética del electrón incidente. Ahora, después, ¿qué es lo que voy a tener? Voy a tener radiación X más el electrón desviado, que la energía va a ser K'. Entonces tengo que esa energía K es igual a la energía del fotón más K'. La energía, digamos, cinética, dijimos que era igual a la energía potencial eléctrica, que es igual a la carga por la diferencia de potencial,
la energía del fotón era h por la frecuencia, h nu, más, en este caso no lo especifico, no lo explico demasiado, pero es K'. Ahora, ¿cuándo va a ser máxima esta energía de rayos X? Cuando toda esta energía del electrón se transforme en radiación X, ¿sí? O sea, cuando K' sea 0. Eso sería el caso extremo, digamos, de máxima energía. Entonces, si reemplazo este K' igual a 0, lo que me queda es que E por el potencial acelerador es igual a H por la frecuencia máxima. Ahora, que sería la máxima energía que voy a obtener de esos rayos X. ¿Y eso es igual a qué? La frecuencia C sobre lambda, o sea, C sobre lambda mínimo. Bueno, de ahí despejo que la longitud de onda mínima que puedo obtener en un espectro de rayos X, ¿de qué va a depender? Fíjense que H, C y E son constantes que no van a variar de un experimento a otro. Lo que sí va a variar es ¿qué cosa? El potencial acelerador. O sea, va a depender directamente, o sea, es inversamente proporcional al potencial acelerador. O sea, si miro de la expresión de arriba, ¿sí? La energía máxima, que sería H nu máxima, va a ser directamente proporcional al potencial acelerador. O sea, ¿cómo obtengo? Si alguien me pide obtener rayos X duros, blandos, o de una determinada energía, lo que voy a tener que variar es el potencial acelerador. Ojo, ¿voy a producir solamente esos rayos X? No, va a haber todo un espectro de diferentes frecuencias o longitudes de onda, como acá. Pero el de máxima energía va a ser este de acá. Por lo menos me garantizo que voy a llegar a esa energía, o en este caso el de acá. Profe, disculpe, entonces cuanto más potencial acelerador, tengo una longitud de onda menor. Claro, y una energía mayor, acuérdense la expresión. Mayor, claro, sí, sí. Claro. Bueno. O sea, en este caso de acá, esto vale E por el potencial acelerador. O sea, es bastante lógico. O sea, más acelero a los electrones, más energía cinética, chocan más fuerte contra el blanco, y tengo mayor energía de esos rayos X. Bueno, acá estaría, digamos, un resumen de la parte que vamos a usar para... Yo ahora se lo paso, bueno, a Sandra, o lo puedo pasar también por acá, por el campus, para que directamente ya se lo guarden o lo subimos al campus, si querés, Sandra, ¿no? Sí. Sí, como vos quieras. ¿Cómo que? Sí. Bien, es más, lo podemos hacer ya. A ver dónde estamos. Ya se los paso, así lo tienen antes de... ¿Dónde estamos? Acá. Les voy a pasar. Ya, mira. Resumen, rayos. Ahí ya se los pasé, después igual también lo podemos subir. Ahí está en el chat, ¿sí? Ahí tienen lo que acaban de ver. Se supone que con eso podríamos llegar ya a resolver la práctica, pero antes de resolver la práctica les quiero mostrar otra cosa interesante, que es un simulador que encontré por ahí de rayos X. Fíjense que acá tienen el gráfico de intensidad en función de la energía. ¿Sí? El gráfico de la izquierda es intensidad en función de energía. En realidad acá me falta el E, porque si es energía no puede ser kilovolt, es kilo electrón volt. Y a la derecha lo que tengo es el potencial acelerador. ¿Sí? En este caso es de 45 kilovolt. Entonces, si tengo 45 kilovolt, el espectro que obtengo es el que está a la izquierda. ¿Tengo los piquitos ahí? Del espectro discreto, el que depende del material. No. No. Bueno, ahora miren qué pasa si yo sigo aumentando. 54. ¿Y qué pasó ahí? Ahí empiezan a aparecer, ¿ven? A medida que aumenté
el potencial acelerador, ahí sí logré arrancar esos electrones cercanos a las capas internas, digamos, de ese átomo, y aparece en el espectro discreto. Bueno, era para que lo vean. Ahí está, ahí se ve de nuevo. ¿Ven? A ver si lo puedo frenar justo antes. Bueno, no se puede. Pero se ve que hay justo un momento donde, ahí, bueno, en 70, ahí, a partir de ahí, empiezo a arrancar esos electrones que van cayendo en cascada y ocupando las vacantes y generando ese espectro característico de ¿qué? Del material del blanco. Bueno, dejo de compartir esto y ahora sí vamos a la guía. Pero ayúdenme, porque si yo lo hago y ustedes copian, es medio aburrido y poco productivo. ¿Les parece? Empecemos con lo deberían poder hacer con todo lo que vimos recién y con todas las formulitas, que son 3, creo 2, que están ahí en la práctica. La primera dice, calcular. Se me ocurre algo, si quieren. Podemos hacer como mini grupos, ¿no? De a 2, de a 3. Sí. Repartimos esto, que lo hagan y que después empiecen y que compartan lo que hicieron. Total, tienen el resumen. Pueden trabajar de a 2 o de a 3 y que después compartan lo que hicieron y que nos cuenten. Dale. Hoy estoy muy curso de TIC, les digo. Sí, sí, sí. Así que esto... A ver. Tómenme o déjenme. La derecha son preguntas, pero vamos a hacer, ustedes tienen la guía. Vamos a formar entonces grupos y hagan 1, 2, 3 y 6, que son, digamos, variaditos, tienen diferentes temas. O si quieren ir copiando los de acá, para no ni siquiera abrir la guía, ahí tienen. El 1 y el 2 son hiper cortitos, cero matemática, es aplicar la fórmula con el concepto, ¿no? Y tratar de entender. El 1 y el 2, y después quiero que hagan el 3 y el 6. Los otros que copié del costado son los que son de verdadero o falso, que son para discutir entre todos y ver a ver cómo lo pensamos. Bueno, ¿se animan a hacer eso? Y si no se animan... Bueno, vamos. A ver, no sé, claro, digo, no, yo no sé si diría tanto como que me animo, muy así, a lo loco, pero se puede bueno, intentar. pero claro, si se juntan ¿cómo sí. hacemos? No sé, si yo abría acá. A ver, ¿cómo armamos los grupos? No sé, y si los armamos al azar, porque si no en media hora armamos grupos. Chicos, los armamos. ¿Puedo pedir un grupo para estar con Dylan y... Ahí empezamos, los Nelly? Nenes. Pasa que nos lleva mucho tiempo. No tenemos WhatsApp. Claro, eso si no nos vemos. Bueno. Por eso, la única manera es por estoy Zoom. poniendo crear. Por Telegram. Espera, a ver acá. Vamos a armar con grupos de acá. Vamos con a ver, ¿cuántas salas? Hacemos salas. ¿Te parece? ¿Cuántas salas hacemos? 4, ponele. Bueno, en la primera, ¿quiénes van? Sí. Las primeras quieren estar Alejo, Dylan, ¿y quién más? Y Leo Tonelli. Y Leo. Leo, piquer, claro. Dylan. ¿Quién quiere mostrarlo en pantalla? ¿Quién quiere compartir? Y entre ustedes. Si no, elige Andrea, ¿eh? Si no, Andrea elige y... Bueno, digo yo que no estoy viendo los grupos. Empieza el grupo 2. Ay, grupo 2, no sé quién es. No tengo idea. Me parece que no, porque Alejo, Dylan y Leo fue el primer grupo, ¿no? Ahí está, grupo 2 es, que lo estoy mirando, Leandro, Mateo y Mateo. Porque siguen acá bien. Yo repito. Sí, Leandro y los 2 Mateos. Claro. Yo tengo una pregunta teórica, si se puede hacer antes. Sí. Yo tenía entendido que una persona no se puede hacer tantos rayos X en una zona en el año. Es verdad. Entonces,
yo tenía entendido que era hasta, por ejemplo, 3 veces de tórax. Hay No sé cuál es el número. un protocolo sobre dosis que tiene que ver con la cantidad promedio que determinado tipo de tejido a determinada edad y en Resiste. determinada zona del cuerpo puede llegar a recibir sin que ocasione efectos graves. Mutación de las células, en pocas palabras. Como son radiaciones ionizantes, arrancan electrones de las células del cuerpo y dan lugar a que ahí se fijen elementos químicos que son perjudiciales para la salud. Incluso las radiaciones X de alta energía pueden llegar a producir efectos nocivos en lo que tiene que ver con la cadena de ADN y con los núcleos celulares, desencadenando procesos tumorales. Por eso uno no puede ir abiertamente por el mundo recibiendo radiaciones, porque sin ir más lejos, no sé si ustedes leyeron alguna vez que todo lo que tiene que ver con telefonía celular y dispositivos electrónicos que utilicemos, tiene un SARS permitido, que es un estándar de radiación autorizada. Todas las personas estamos como no habituados, sino somos pasibles de recibir una cantidad de radiación preestablecida por estos cálculos que se hacen en modo estadístico. Si estamos dentro de esos parámetros, está todo ok. Si estamos recibiendo demasiada radiación porque trabajamos en un ámbito donde las radiaciones son moneda corriente de todos los días, esas personas llevan aparte un medidor de radiaciones o un dosímetro que una vez por semana se manda a analizar y se fijan cuánta radiación recibió ya el operario, el técnico o quien esté trabajando, y si se lo en aísla. una semana ya llegó a la cota mensual, entonces le dicen, bueno, las 3 semanas siguientes descansás. No pasa nada, pero las 3 semanas siguientes no vayas a trabajar porque ya en esta semana recibiste la cuota tuya mensual. Todo eso está protocolarizado y está estudiado. De todas maneras, en el caso que dice Leo, también esto es costo-beneficio. Hay veces que una persona, por una cuestión de salud, se tiene que hacer en un muy corto tiempo una serie de, no solamente radiografías, resonancias o exponerse a radiación diferente o radiación no solamente de rayos X, pero bueno, es costo-beneficio. ¿Sí, Leo? Pero es cierto, si vos sos una persona normal y lo único que te querés hacer es un chequeo, y bueno, sí, me hago un chequeo al año, no me hago 35 radiografías de tórax para ver cómo me anda la quinta costilla. Y está hablando de radiografías de tórax, pero si son capaces de una muela que necesita mucho menos energía y los rayos X no son tan penetrantes ni energéticos, podés hacerte, no sé, 10, 15, no tengo idea. Y también depende de la zona que te vas a radiar, porque si, por ejemplo, la mujer o el hombre, en cuanto se radia el abdomen, corre riesgo de lo que dijo Andrea. Hay a veces que los rayos X, si no son de alta energía, suelen simplemente ionizar la célula, se le pega algún tipo de químico que la hace inactiva, o sea que la deja como inútil, y en otros casos, en el caso de las gametas, los óvulos o los espermas, se ven directamente, digamos, mutan, y eso va a la especie. ¿Sí? Entonces es muy importante también eso, ¿no? ¿Dónde te van? ¿Qué es lo que te van a irradiar? Lo que decía Gaby, no por irradiarte una muela te va a salir un hijo perro. Claro. Pero, por ejemplo, yo calculo que todos los aquí presentes en algún momento nos tuvimos que hacer alguna radiografía. Ustedes vieron que cuando el técnico radiólogo toma la imagen radiológica, dice, espera un momentito que voy a ver si salió bien. ¿Qué significa eso? Que dentro del protocolo, para más o menos tu peso, tu constitución física y tu edad, saben la densidad de los huesos. Entonces utilizan la menor cantidad de energía posible que permite que la imagen salga nítida. Porque el hueso es más finito, no es lo mismo el cráneo que una falange, no es lo mismo una costilla que un fémur, porque tienen distinto espesor los huesos y distinta densidad ósea. Entonces, utilizando la menor energía posible,
ven si realmente se ve en la placa el hueso y las separaciones entre huesos y demás. Si no se ve porque utilizaron una cantidad de energía muy baja, entonces se toman otra imagen con una energía un poquito, con una diferencia de potencial un poquito mayor para que la energía de radiación sea mayor. Igualmente, hoy en día mejoró muchísimo lo que es todo el diagnóstico por imagen y todo eso, porque al ser digital, tienen soft que les dan muchísima más resolución y no es una placa, uy, me salió mal, tengo que sacar otro. Porque tienen el soft que corrige eso y se ve, pero una maravilla. Sí. ¿En qué tipo de estudios de diagnóstico, ¿en qué tipo de estudios de diagnóstico están los rayos X involucrados? En todo lo que tenga que ver con radiografía y tomografía. Eso le iba a decir, profe. Yo cuando estuve con COVID me fui a hacer ver, me sacaron radiografía, pero no pudieron ver nada. Y me tuvieron que meter un resonador para poder enganchar porque era muy chiquita la neumonía. Claro, pero la resonancia magnética no utiliza rayos X, ¿eh? Claro, no, por eso es otro sistema. Bueno, ¿y quién iba a presentar el problema 1? Vamos, el más fácil es. Dije el grupo 2. Profe, yo acá hay un representante, Leandro. Muy bien. Bueno. Planteamos la ecuación del lambda mínimo que estaba ahí en lo que explicó anteriormente. A ver, recordemos... A ver, ¿no querés compartir, Leandro? Es que yo lo escribí en mi hoja. Bueno, mirá. Ya que volvemos a la presencialidad. Para, mira, podemos hacer esto. Podemos compartir una pantalla de Zoom y que escriba. Mira ahí. Total, si querés podés anotar. Sí, puedo escribir. ¿Con qué escribo? ¿Con el mouse? Sí. No me deja. A ver. No, te deja. ¿Qué tengo que tocar en algún lápiz? Arriba. Bueno, pará. Vamos a compartir la otra. Te comparto. A ver, escribí ahí. A ver. En la otra igual también lo dejaba, ¿eh? Sí. ¿Pero tengo que tocar en algún lapicito algo? Arriba, ¿ves donde dice ver opciones? O view option. Sí. Ahí metete. Ahí está, mira, ahí ya escribiste. Ahí está. Gómez, no, Sebastián. No, ese va. Arriba tenés el anotar o anotar. Ahí. Ahí está. A ver. Perfecto. Ahí está, ¿no? H por C. Dividido. Bien. Esta estábamos planteando. ¿Y por qué plantearon esa? Si a vos lo que te decía era que... Voy a leer la pregunta. Calcular la longitud de onda de una radiación X cuyos fotones transportan cada uno una energía de 40 keV. O sea, vos ya tenés la radiación X y te dan la energía. ¿Cómo se calcula la energía de una onda electromagnética o de ese fotón de rayos X? Acuérdense, la H energía... por la frecuencia, ¿no era? Perdón, sí, dale. ¿No era H por la frecuencia? No. La energía del fotón de cualquiera. Sí. H sobre la frecuencia. ¿Qué dijo? No escuché yo. No sé, H por la frecuencia. Entendí HC, dije no. No. Ponele, si lo quiero, o lo que es lo mismo. Ahora sí. Pensé que había hecho una mezcolanza entre esas dos. Lo quiero escribir en función de lambda. ¿Cómo escribo? H, y en vez de escribir la frecuencia, ¿cómo escribo la frecuencia en función de lambda? C sobre lambda. O sea, esa es la energía. Y la energía me la daban. Me preguntaban lambda. Lean de nuevo el problema. No sería la misma ecuación que está planteando acá, porque acá E por B sería... yo lo puse como la energía y me dio. ¿Pero qué es esto? Voltaje, no sé. ¿Cómo se llamaba ese? ¿Quién era? ¿Él? Potencial acelerador se llama. Bien.
Claro, o sea, ¿y vos sabías la del potencial acelerador o tuviste que Eso te iba calcular? a decir, ¿era dato el Claro. potencial acelerador? No, yo puse directamente la energía ahí. Claro, pero entonces usaste la otra formulita que hizo Claro. Gaby. No, pero ¿Sí? yo me basé Pasa en que, esa ecuación, profe, digamos. profe, da igual porque al reemplazar en la fórmula y tomar como el valor ese, da igual, porque tiene más forma la Perfecto. fórmula. Pero no es, Claro, quedó en... pero está bien, que una cosa es que dé igual y otra cosa es que esté bien. ¿Sí? ¿Por qué? Porque a vos tenés ya la energía de ese fotón. Me dicen que vale 40, ¿qué? ¿Es? No Sí. veo el enunciado. Sí, 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 40. 40. Y ya está, y te piden que calcules lambda. Y es más todavía, mira, esto de acá, ¿por qué lo puedo reemplazar? Ni No, siquiera ni yo idea. las constantes, pero me acuerdo Pero ¿se cuando... acuerdan 12.400 electron volt Armstrong? Lo usaban un montón para Bohr Para, sí, fotoeléctrico también. también. ¿Sí? Ya está. Estos 40 keV en realidad son 40.000 eV. Listo, despejo. 12.000 dividido... No, sí, 40.000 me va a dar la longitud de onda. Pero entiendan el fenómeno. O sea, las fórmulas son... Cuando las fórmulas son muy simples, es porque hay que entender la teoría. Ese cociente, Gaby, te da 0,31 Armstrong. Entonces podríamos Claro. pedirle que clasifiquen. O sea, yo pongo entonces lambda, me va a quedar... no, 12.000... ¿Dónde se borra acá? Bueno, ¿dónde está para escribir? Nunca Tenés escribo. que volver a... No, yo tampoco, me cuesta un montón. Tenés que volver a poner el moñito ese, ¿Ah? ¿viste? ¿Cuál? ¿Viste al lado donde dice escribir o dibujar o lazo, no sé, una cosa así? ¿Acá? Y lo cambiás. No Ahí. lo veo. Ahí está. Ahí lo veo, ya está. Entonces sería lambda es 12.400 Armstrong dividido 40.000 ev. Esto con esto se me va y esto me da 0,31 Armstrong. un rayo X duro. ¿Cómo? Claro, y si me piden, eso también está dentro de la pregunta. Ahora, si me dicen la energía del fotón es tanto, uso directamente esa expresión, o sea, porque lo que estoy usando es que la energía del fotón de los 40 viene, o sea, ¿entienden que me estoy complicando? Profe, me quedó una duda. Además, otra cosa, perdón, este lambda de esta expresión no es cualquiera. La longitud de onda mínima. Claro. Por eso Sandra dijo, no es lo mismo que les dé igual que sea exactamente. Y les hago una pregunta, ¿para qué está la información de la energía de ese electrón y el correspondiente valor de Q? ¿De cómo? A ver qué dice. En el 1 está dando la energía del electrón. ¿Por qué? Porque fíjate que yo trabajé todo con 12.400 ev Armstrong. Pero si no hubiese trabajado con H, todo, entonces tenía que transformar esto a joules, y entonces tengo que poner la... O sea, tenés que llevar las unidades, homogeneizarlas para poder hacer la cuenta, digamos. Nosotros porque hicimos ese atajito de que el HC es 12.400 electronvolts. Claro, con eso salió sin demasiada cuenta. Pero si hubieses trabajado con H y con C, no, tendrías que haber hecho el pasaje adecuado de unidades de energía, ¿no? Y justamente está buena la pregunta. Creo, si mal lo recuerdo, H era la constante de Planck, ¿no? Y el otro es la velocidad de la luz. Sí.
Sí. O sea que si yo, porque justo también había hecho una cuenta aparte, lo quise verificar y no me estaba dando, pero es por tema de unidad, entonces, ¿no? Sí, por eso Debería de ser, no sé, recomendaba no sé lo trabajar que así. hiciste, pero sí. Claro. No, está bien, listo, gracias. Consulta más que nada para después en un futuro parcial. Sí. ¿Podemos usar el dato de los 12.400 Sí, electronvolts sí. Armstrong sin Sí. problema? Sí, Está perfecto. Obvio, problema. que de hecho, si haces la cuenta es... Da eso. Sí, pero tal vez querían que esto más que nada para el No. parcial, que lo No. O sea, en demostremos. eso no, Salvo ahora que- vas a ver que hay otros a ver, problemas donde claro. vas a tener que trabajar con... Salvo la consigna y lo que te pidan. Acá Claro. daba igual si vos querías, ¿no? Porque no te pedían nada, pero si te No. piden en alguna unidad particular o te piden alguna otra magnitud, y bueno, Claro, eso claro. depende de la No, consigna. como acá daban para determinarla, por eso preguntaba. Como acá daban los datos como para determinarla, tal vez era necesario sacarla igualmente No, o algo acordate así. que nosotros, viste, con Gaby siempre la usamos así. Perfecto, perfecto, perfecto. Bueno, ¿quién hace el problema 2? Ahora sí, alguien que comparte la pantalla, por favor. ¿Me dejás El compartir problema pantalla? 2, ¿Quién comparte? ¿Sebastián? No, ¿quién? O como quieras, Dylan, si querés hacerlo vos, no hay problema. no hay un problema. Nosotros lo hicimos en hoja, pero quería nada más comentar que nosotros hicimos un planteo parecido al primero, para sacar No el punto 2. importa, no importa, te tienen que haber dado parecido. En ese caso, en el problema 2, calculo que sí. Porque, a ver, ¿qué dice el problema 2? ¿Qué es lo que pide? Eso te iba a decir, ¿qué es lo que pide el problema? Vamos a ver lo que dice, porque hay que... Dice calcular la longitud de onda mínima emitida por un tubo de rayos X cuando se le aplica una diferencia de Bueno, potencial de ahí 100 sí está kilovolts. hablando de lambda Ahí sí. mínima. ¿Ves que ahí Entonces, sí? tenés el dato del Sí. HC, que son 12.400, y Sí. la tensión, el potencial acelerador. ¿Querés? Es ¿Podés? que hacerlo, Dylan? no hicimos nada en la computadora, fue todo Bueno, a hoja. está bien. Está bien, pero podés anotar, no sé, como vos ¿Está quieras. bien? ¿Cómo quieran? ¿Está bien No, más? está bien, no, está bien. ¿Cómo es que se borra todo eso? A ver, pará. Anda arriba, dice borrar mis dibujos. Arriba a la derecha. A ver si, ahí está, gracias. Se nota que no lo uso nunca, jamás. Yo a veces lo uso cuando pongo algún simulador o algo así para Sí, escribir para... arriba. Está bueno Mm. para eso. Bueno, Dylan. ¿Puedo dibujar? No sé cómo dibujar por eso. ¿Con el mouse? Ah, arriba, ¿Sí? ¿viste? En ver opciones. Pero opciones. Anotar. Acá anotar. Ahí, perfecto. Ahí estoy dibujando, ¿no? Genial. Sí. ese sos vos. El verde sos vos. El Voy a tener cuidado con lo que verde dibujo, entonces. musgo. Ahí está, un lambda, dice Ay, ahí. un lambda que parece como un pato corriendo, no sé, como algo así abstracto corriendo. Me gustaría saber tu Sí. definición de pato. No, es una persona que corre para la izquierda. Es como Sí. una persona libre, no sé cómo que se dice. Así. Ahí, aquí. Ahí está, perfecto, mira, se ve bien. Ahí sí te pedían el lambda mínimo, utilizás eso, como 12.400. Acordate las unidades, Dylan. Sí. Y el otro 100 kilovolts, o sea... ¿Estás escribiendo con el mouse? ¿Estás escribiendo Sí. con el mouse? Sí. Bastante bien, ¿eh? Bastante bien, se ve que... Yo sé que hay un ajuste que se puede hacer en ¿Sabes el qué? mouse. No, yo te cuento, Información. seguramente entrenan con los jueguitos esos, o debe tener un mouse gamer y eso que... Se ríe Dylan. Muchas horas de jueguito, me parece. Pasa Sí. palabra. Y nuestra duda era que si las unidades eran compatibles. Electron volt, Armstrong Porque con kilovolt. Pará, kilovolt, acordate que el kilo es un prefijo Claro. que significa por 10 a la 3. O sea, ¿no? son 100, claro. Y la E esa, La tenés allá arriba. no, pero claro, pero la E, si vos, de última, multiplica E por 100 kilovolt y te da 100 kiloelectronvolt. Son Claro. 100 keV, si lo multiplicas por E. Eso es lo que
Tiene que quedar claro ahí. Profe, ¿eso hace referencia a un electrón? Sí, Sí, es la carga de un es la electrón. carga de un electrón. Perfecto. O sea que 100 volt o 100 kilovolt en este caso, por la carga de un electrón me da 100 keV o kilo electrón volt. Chicos, me parece que la señora que rompió Ahí el está, cable la perfecto. hizo bien, ¿eh? Porque no vuelve Sí, nada. se ve que le pegó con un rastrillo, no sé. Yo me imagino los que trabajan en eso, cómo deben estar. ¿Qué hiciste? Es que encima pierden Perfecto. muchísima plata sobre Perfecto, todo y con eso da. Instagram. Con Instagram en Sí. publicidad pierden mucho. Uf, WhatsApp creo que no les debe preocupar tanto, pero no. Facebook e Instagram generan ¿Ustedes se mucha guita. imaginan? Les voy a decir algo que nadie va a decir en ningún comentario. ¿Imaginan haber tenido un examen hoy? Claro. Claro, Sí. sí, Todos nerviosos haciendo preguntas en último momento y sin poder No anda comunicarse. WhatsApp, no anda nada. Bueno, pero en ese caso había justificativo. No, si total, justificativo. Si voy a usamos tomar. Zoom. Nosotros Igual fue tremendo, No, fue se cayó. fue a nivel mundial y fueron varias redes, WhatsApp, Instagram, sí. Snapchat, Sí. TikTok. Pero además Bueno, todavía sigue así. La teoría conspirativa dice que lo tiraron a propósito porque mañana declara un empleado de Google en la Corte de Estados Unidos y que hay un problema de intereses. ¿Sí? ¿Sí? Pero Google funciona. Ya volvió el No, WhatsApp pero y el es sobre Instagram. todas las plataformas, Facebook, Instagram, Google, que hay como un conflicto de interés que la empresa no quiere que se vea, que por eso tiraron abajo todo para borrar archivos. Pero no sé, es una teoría conspirativa. En realidad. sí, debe estar. Supuestamente fue por la filtración de Pandora, los Pandora Papers, que salió hace un par También, de sí. días. Yo también, ¿sabes que yo pensé? Dije, qué casualidad, justo eso. Bueno, Sí, igual ya pasó esto. Sí. Bueno, Sí, está perfecto. metido- Eso está dividido, metido eso me da 0,124. Está 0,124 me dio eso. ¿Está muy metido bien. Zuckerberg en el Pandora Papers? están Están todos. Sí, creo todos, que sí. Chicos, están me todos, siento en todas un termo. ¿Qué es Pandora las cabezas Papers? están metidos todo el Y mundo. La son gente de que esos. se cuenta en paraísos fiscales. Claro, Lo que hackean. pasa es que hay dos, hackean o sea, está el que está registrado, que no pasa nada porque la tiene declarada, y el que la tiene pero no la tiene declarada, ese es el problema. Bueno, Ah, o sea me que los encontraron, chicos. millonarios, eso Me te iba a decir, los encontraron. millonarios me Sí. dejaron sin mi WhatsApp y yo no tengo ni un peso. Qué tristeza. Bueno, Tenés perfecto, el Dylan. conocimiento que no te lo saca nadie. ¿Tengo qué? El conocimiento, eso no te lo saca nadie. Ah, y mis perros. ¿Y tú? Sí, es verdad. Hay argentinos también en eso filtrados. Somos en cantidad El tercer terceros. país del mundo. Yo te No, en aseguro serio. que yo no soy una argentina. Yo no fui. Yo no fui. Una profesora de física 3 también. Figura. Ahora buscamos en la lista. También, todo figura. Todo figura. Bueno, dejo de compartir eso Sus siglas son AM. y vamos Vamos con el tercero, vamos. 3. Calcular la mínima tensión que ¿Puedo debe compartir aplicarse. pantalla o...? Bien. Vamos, sí. ¿Quién dijo? ¿Quién habló? Pablo, creo, ¿no? No, Sebastián, creo que hablo. Ah, Bueno, Sebastián hable- está Estoy como... conectado por 3, profe. Bueno, Vamos, ¿dónde vamos, estás Sebastián, hablando? sí. ¿En cuál te...? Ah, es verdad, tenés ¿Esa? 800. Ay, Sí, Sebastián, por eso lo que- está... Uno para el audio y otro para el micrófono, por eso. Dale. Bueno, ¿en Ah, cuál? a los dos hay que ponerle para que comparta. ¿En O este? dame poder a los tres. vos. Hago a los tres. ¿Dónde está el otro? No ¿Dónde lo está el veo. otro? Acá. Acá, está sin fotito. Claro, ¿Ahí soy una más? de las fotitos. ¿Ya estás? La fotito que no brilla tenés que botar. Tenés que Vale, darle. te bueno. falta... ¿Cuál? Porque Pero- fíjate que hay dos. No, 20 habilita el ahí. micrófono. Habilita por el... Ahí está, está. el que puso el dedito. Era Sebastián, mirá. Qué ilusión. Nosotros decíamos cuántos alumnos vinieron. No. Y Sí. es él 3 veces. Aguardame un segundito. Sí, sí. No me equivoqué, ¿no? ¿Se está viendo o no? Ahora sí. Ahora sí. ¿Qué están viendo ustedes? Bueno, no sé qué están viendo. Ah, sí, bueno, Ahí, apa. ahí está.
Bueno, pide entonces que saquemos la mínima tensión que debe aplicarse a un tubo de rayos X para producir rayos X duros. Y según lo que vimos en la teoría, son Sí. para longitudes menores a 0,5. Usamos la ley de Duhan-Hahn. ¿Puedo decir algo, Sí, perdón. Sebastián? Está bárbaro. Pero siempre recuerden agregar la unidad en la cual están midiendo. Porque dijeron menores a 0,5. ¿0,5 qué? Armstrong. Armstrong. Exacto, 0,5. Sí, ya sé que lo sabemos, pero quiero decir, agréguenlo. No, ya sé que lo sabemos, pero bueno, ya que está, no es lo mismo 0,5 Armstrong que nanómetros, por ejemplo. Bien. Listo, no dije más nada. Simplemente, bueno, uso la información de la ley, despejé y usé los datos de los 12.400 y me paré en la peor condición, que sería 0,5. Eso que acabas de decir es lo que hay que aclararlo, ¿no? O sea, usé el caso extremo en el caso de que lambda sea 0,5. Está bien. Bueno, no sé si hay que hacer algo más o si hay que aclarar algo más. Porque mirá, si esa misma pregunta hubiese sido para rayos X blandos, Claro, tengo que usar mayores a 0,5 y no puedo usar la mínima condición, tengo que marcar mayores límites, ¿no? ¿cómo sería? A ver, vos fíjate que el corte está en 0,5 Armstrong, ya sea para rayos X duros o blandos. El tema está en cómo vos designás eso. O sea, ahí primero las unidades me están agarrando como dolor de ojo. Claro, o sea, Chon, 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 así. Claro, es el verdad, perdón, potencial, ¿No? Tendríamos que definirlo como, para que sea mayor a 0,5, perdón, ¿no? Que sea de ese voltaje para abajo, bueno, ¿no? Yo empezaría... ¿por qué a la izquierda? ¿Qué dice a la izquierda? Exacto. Hay una E que de más, porque dice electrón volt o no sé qué es. Yo no hubiese hecho el pasaje eso. Yo hubiese escrito lambda mínimo igual, hubiese puesto todo Claro. y ahí hubiese visto de qué manera influye. Si los rayos X tienen que ser duros o blandos, el menor. Pues fíjense que es distinto. Si te da menor o mayor cuando vos lo pasás en el denominador. Justamente pasa Primero lo porque- contrario. O sea, lo que vos tenés ahí es la E, esa a la izquierda no va, es el potencial, el B acelerador, el que tenés que poner. BAC, ¿no? Eso es BAC directamente. Claro. Y a ver, por lo que yo veo ahí, Ya él se hizo te un va, ¿no pasaje, ves arriba? ¿no? Él pasó multiplicando el potencial acelerador y dividiendo el lambda mínimo. Eso Sí. fue lo que veo yo que hizo. Pero no te dan las unidades, porque... No, claro, Fíjate por que eso digo, hay que tener las cuidado 12, con las unidades. las 12 tienen que simplificarse. La E, así como está la E, que es la carga del electrón, que lo tenés de los dos lados, en el numerador, eso lo simplificás, no tiene que aparecer en la expresión. Claro, lo que pasa es que con eso que hizo él, le queda una igualdad y se queda sin unidades. ¿Entendés, Gaby? Porque te queda, ¿ves? Le va a quedar. No, está bien, le Armstrong queda el cuadrado. potencial acelerador, porque no le puso el subíndice del potencial acelerador, pues ya está. No, pero fíjate los Armstrong. Si yo tengo en el numerador B No, sobre es que A, está, ¿por qué dividiendo? bueno, Ahí está mal. ¿Ves? Por eso hay que poner las unidades. Es por eso digo que de a poquito, 200. yo volvería, mira, Sebastián, ¿me haces un favor? Deja eso que escribiste vos, a la derecha de lo que escribiste vos, escribí. No, déjalo. Bueno, como quieras. Ahí, pero escribí aparte, eso déjalo ahí. Y vi ahí que tenías un lapicito que escribías re lindo, recién te vi. Bueno, entonces pone 0,5 Armstrong, ¿sí? Que es el lambda mínimo, Ahí está. es igual a 12.400 Perfecto. electronvolt Armstrong sobre electronvolt. Mirá que te olvidaste el volt. Claro. B corta. Ahí, Armstrong sobre E por el potencial acelerador, que yo para distinguirlo y que no te quede pondría ahí BA o BU. B, y como abajo, sí, pero BA se lo va a confundir con Armstrong.
No, Pones bueno, B y una A minúscula. un ponele B0, como se sino ve lo en que el sea. índice. Ahí está, ¿Qué dice ahí? vía. Ah, vía. Bueno, Ponemos B0, que sería el potencial del ahí aparato. está Ahí perfecto. está. Potencial acelerador. Entonces ahora fíjate, esta es tu incógnita. Todo eso es tu incógnita. ¿Sí? Entonces fíjate que la carga del electrón que tenés en el denominador con la que tenés en el numerador se simplifica. Claro, el E de arriba con el E de abajo lo podés tachar. Chau y chau. Perfecto, ahí Y el está. Armstrong lo Armstrong tenés también, en diferentes lados de la igualdad. Perfecto. también. Y ahí Entonces está. ves que ahora simplemente pasa el potencial acelerador multiplicando como incógnita, ese, igual a los 12.400. Fíjate que Mira todo lo que hace para... Ahí está. Y ojo con las unidades. mira que te olvidaste el volt. Ponele la B hecha. Ahí. Ahí está, perfecto. No importa que quede otro color, ahí está. Lo Ahora vemos. sí. Y ahora sí, haces la cuenta y eso te quedaba 24,8 o 24.800 es lo mismo. Volt. O lo que es lo mismo, 24,8 kilovolt. Otra vez, si me llegaba a dar, no sé, me equivocaba en las cuentas, y me daba 24 volts, ¿qué? ¿Con una batería puedo producir rayos X? No. ¿Sí? Estamos hablando de que tienen que ser potenciales grandes, miles de voltios. Bueno, perfecto. Ahora, para. ¿Ese potencial no. tiene que ser mayor que eso o menor que eso? Esa es la pregunta. No, Mayor. tiene que ser mayor o no. ¿Qué te pedía? ¿X duros? Porque fíjense que el corte está en 0,5, ¿ven? Lo van a tener que hacer, así te pidan rayos X duros o rayos X blandos. Lo que vas a tener que pensar es... La bueno, ¿y cuenta este es la potencial? misma. Claro, la cuenta es la misma, pero ese potencial tiene que ser mayor o menor. ¿De qué No. manera lo harían si no se dan cuenta? Y lo que tengo que hacer es justamente después dividirlo por 0,2, por ejemplo, Por y me da mucho ejemplo, mayor. por ejemplo, exactamente. Si yo lo divido, porque si lo dividís por los 24,8 kilovolt, te va a dar justo 0,5, que estás ahí justo en el límite, que es blando o duro. ¿Está bien? Pero profe, disculpe, por la cuenta, el despeje de la primera cuenta también, o sea, despejás veces. O podría trabajar con la Sí, igualdad. eso está perfecto. Podría trabajar con la Eso está desigualdad, perfecto. perdón. Eso, O sí. Trabajás con la trabajás con la desigualdad. desigualdad, ¿no? Y chao. Y Claro, te va a si quedar lambda- B0 mayor que... Sí. No, si lambda baja, sería mayor el potencial, si lambda sube, sería menor. Ahora, para escribirlo, decimos que para generar rayos X duros tendría que ser el potencial mayor o igual a eso. ¿Sería la respuesta? Y estás ahí Sí, como, ¿viste? claro. Como ese límite que siempre estás ahí. Cuando un rayo X tiene longitud Claro, de si onda justo pones 0,5 eso. Armstrong, ¿qué es? Claro, si pones eso está 0,5. ¿Y qué es? ¿Duro o blando 0,5? Y justo 0,5 es el límite. Claro, Ahora, si uso 25.000 volts, ya está. ¿qué es? ¿Duro o blando? Va a ser duro porque es mayor. Claro. Y si uso 24.000, va a ser blando. ¿Puedo hacer una consulta? Creo que respecto a eso. Sí. Me queda claro. En los apuntes yo tengo anotado si lambda es mayor a 0,5. Armstrong. Sí, no sé por qué puse ampere. Es. Ampere, No, me está bien muero, ¿qué Armstrong, amor? pero Sí. le falta el circulito de arriba. Le falta, sí. Sí. Son rayos X blandos. Y si es menor, Sí. rayos X duros. Y si Sí. era igual, Bueno, era lo que no. estábamos diciendo. Si es igual, a ver, esto Ah. es una clasificación y toda clasificación tiene sus puntos ahí límites, ¿no? Sí. Y como ya vimos, los rayos X tenemos una gama bastante... nada es bien compartimental, no me sale la palabra. Nada es bastante bien estricto.
¿Sí? Esto es una clasificación, bueno, y si es igual, y bueno, elegí vos. Yo por A las ver. dudas los pondría en duros. Comentario. Dylan, ¿quién preguntó? ¿Dylan o Sebastián? Yo. Dylan. Estas clasificaciones son a título genérico. Fíjense que no todas las pieles, por ejemplo, tienen la misma densidad, tienen el mismo grosor, con lo cual cuando nosotros decimos producen quemaduras en la piel, pero recuperables, no es lo mismo para una persona de 5 años que para una persona de 45 años, donde la piel es más gruesa en el adulto que en el menor. Los tipos de piel también son diferentes según las personas y según las características de cada persona. Con lo cual, a ver, los rayos X son blandos, tanto más blandos cuanto mayor sea la longitud de onda respecto de 0,5 Armstrong. Y son tanto más duros cuanto menor sea la longitud de onda respecto de 0,5 Armstrong. ¿Sí? Si son igual a 0,5 Armstrong, lo mismo, es un límite, pero son límites genéricos, porque todo esto atiende también a las características de cada persona. ¿Sí? Buenísimo, gracias, profe. Bien. Bien, podés dejar de compartir y a ver si alguien se anima al último. Profe, creo que faltaba nuestro grupo para compartir el último. Éramos 4, ¿no? Eran 5. Pablo, ¿vas a compartir vos? Sí. Ahí está. Nosotros, para esto es lo que yo anoté en la carpeta, lo que hicimos. Perfecto, sí. Lo que pedía, no me acuerdo del enunciado. A ver, acá. Sí, te preguntaba el espesor de un cierto material para que después de pasar, que te daban el mu, el coeficiente de absorción, digamos, de ese material, para que después de atravesar ese material, la intensidad caiga a la mitad. Bueno, esto era dato del mu del material, después planteamos la ley de absorción de Lambert, y bueno, de acá, por el enunciado del problema, dijimos que la intensidad iba a ser, la intensidad de salida iba a ser a la intensidad inicial sobre 2, que era la mitad. Bueno, de ahí igualamos en la fórmula, cancelamos la 6,0, y eso te da igual 1/2, aplicamos el logaritmo natural a ambos miembros, y ahí con el despeje, bueno. Después al final tener en cuenta la unidad de mu, que es milímetros a la -1. Bueno, dividimos y nos da 0,3. Muy bien. Bueno, no sé si hay alguna pregunta o algo. Cancherín. ¿La canchereó? Cancherín. No, pero si estaba bien, no sé si por ahí faltaba Sí, un- está perfecto. Sí, Está muy porque bien. digamos que este tipo de razonamiento ya lo veníamos usando, ¿no? Con otro tipo con las ondas, ¿no? Qué sé yo, más o menos. Bien, y en 2 minutos, si me dejan compartir, quiero ver, analicemos. Y ya anda el WhatsApp, por la duda, aviso. Sí, ya aviso, mi teléfono tuve que silenciar porque me hizo clink, 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 clink. Ay, a mí no. A ver, vamos a ver. Ay, ahora sí. Ahora sí. Ay, mi amor. Veamos. Hacia el WhatsApp. Ahora sí. A ver, rápido esto, y así pueden ir a tomar algo antes de... Preguntas. ¿Cómo se puede aumentar el número de electrones y la velocidad de ellos dentro de un tubo de producción de rayos X? Son 2 preguntas. Primero, ¿cómo el número de electrones? Y la velocidad. Lo varía la corriente. ¿Qué corriente? A ver, si seamos un poco más explícitos. El número de electrones, los electrones salían ¿de dónde? ¿Cómo se llamaba? Ganado, puede ser. ¿Tiene que ver con disminuir el potencial acelerador? ¿O nada que ver? Son 2 cosas diferentes. A ver, del cátodo
salían los electrones, y salían porque yo hacía circular corriente por un filamento. Entonces, puedo aumentar el número de esos electrones que salen del cátodo por un filamento por el cual circulaba corriente, si lo que hago es aumentar la corriente del filamento. ¿Sí? O sea, puedo aumentar el número de electrones si aumento la corriente del filamento. Ahora, yo lo que quiero es que esos electrones que ya salieron se aceleren por una diferencia de potencial. ¿Cómo puedo? Potencial acelerador. Claro, entonces, si lo que quiero es aumentar la velocidad, lo que tengo que hacer es aumentar el potencial acelerador. Y con aumentar el potencial acelerador, ¿qué pasa? Recuerden que sé que E por el potencial acelerador va a ser igual a la energía cinética, ¿sí?, de los electrones estos que son acelerados. Entonces, mayor potencial acelerador, mayor energía cinética. Bien. Y ahora, ¿cómo te veo? Creo que algo lo vimos, ¿no? ¿Qué pasaba? ¿Por qué con potenciales aceleradores muy bajos no se produce radiación X característica? O sea, lo que me están diciendo es por qué el grafiquito del, no sé, del elefantito. Claro. ¿Por qué no tenía el piquito? La ballenita, ahí está. Me daba así. No tiene piquitos. ¿Se acuerdan que cuando decía 15 volt, no, kilovolt, no había nada, y cuando decía 50 o 70 había un piquito? O la que no da la cantidad de energía para poder arrancar un electrón de la órbita. Perfecto, perfecto. ¿Sí? ¿Por qué? O sea, no arranca electrones. Y esos picos de espectro discreto de radiación característica era cuando se producía una vacante porque yo arrancaba algún electrón de una capa. Para obtener placas radiográficas se utilizan rayos X duros. ¿Por qué? Tienen más penetración, tienen la longitud de onda menor. Claro, o sea, en realidad tienen más energía, ¿no? O mayor energía. Y como dijiste vos, tienen mayor penetración. ¿Puedo hacer un comentario? Sí. ¿Alguno de ustedes tiene más de 30 años? Yo, no se pregunta. No, profe. Mentira. Pregunten. Mentira, están mintiendo. ¿Me están mintiendo? Creo que sí. No. Federico dice 30. No, Yo tengo Federico todavía es joven, pero sí, si alguno tiene 32, 33 por ahí, es probable que previo a su nacimiento y unos días antes, a sus mamás les hayan hecho una radiografía para ver si el bebé venía en posición normal antes de nacer. No existían las ecografías y se tomaban radiografías, pero solamente cuando el bebé ya estaba formado y a punto de nacer. ¿Por qué les parece a ustedes que no se harían las radiografías antes? Porque todavía están Porque lo absorbe. tejidos. ¿Lo absorbe el bebé? ¿Puede ser? Esto que está explicando Bueno, el Gaby, bebé lo absorbe justamente. igual, pero en este Claro, momento, son ¿qué pasa? muy energéticos, son muy penetrantes. Claro, cuando está en proceso de formación, de división celular, si existen radiaciones ionizantes, las células que se estén dividiendo se van a dividir con deficiencias, mal. Entonces se esperaba hasta último momento y se hacía una única radiografía para ver si el bebé venía de cabeza o de nalgas, o si
presentaba algún, no sé, un codo para afuera para saber si tenían que hacer cesárea o no. No existía la ecografía. ¿Sí? Recién empezaron a hacerse ecografías, se desarrolló esa tecnología, y yo les diría que era unos 34, 35 años. Previo a eso no. ¿Qué tengo que mover? ¿Qué perillita tengo que mover en el equipo de rayos X para ver que la energía sea diferente, o que los rayos X sean duros, blandos, y cambiar la longitud de onda, o cambiar la frecuencia o la energía? Lo hicimos recién. La del potencial. Pero, o sea, yo lo que voy a variar es el potencial acelerador, y con eso voy a elegir, ¿sí?, el tipo de rayos. Si yo me garantizo que el lambda mínimo sea mayor que 0,5, ya está. Todos van a ser ojo eso. Bien. Acá vienen unas preguntas interesantes. Vamos a ver punto A. Dice, los rayos X duros tienen mayor longitud de onda que los blandos y producen efectos fotoeléctricos. Falso. Lambda, ¿mayor o menor que 0,5 Anton? Menor. Perfecto, menor. O sea, los duros son los que tienen mayor energía, ¿sí? O sea, tienen menor longitud de onda que los blandos, y eso no, o sea que este no. Se eliminan con filtros de aluminio y alteran las células en mitosis. ¿Filtros de aluminio? No, sería mucho más barato blindar todos y con una chapa de zinc, aluminio, lo que sea. No, necesito plomo, así que Con eso... un rollo de cocina. Nos envolvemos como... Claro, ya está. Producen quemaduras superficiales y se usan para sacar placas. Sonamos. Imagínense si me producen quemaduras superficiales. Pero lo uso para sacar placa. Sí. Salí todo quebrado, pero... Claro, pero todo quemado ya en 3 días. No estás quebrada. Claro, pero en 3 días morí ya. Tipo. Después, tienen mayor energía que los blandos, eso es correcto, y cumplen con la ley de Lambert. Esto es... Como toda la radiación. Todos, ¿sí? Esto no es algo. Entonces el correcto sería este puntito. Bueno, esto es para ver un poquito el dibujito que vimos hoy, o si atendieron. Materiales del tubo de Coolidge. Era el tubo ese, la ampolla esa que había. Dice, ampolla de plomo, blanco de tungsteno, calota metálica. No, está mal. ¿Qué está mal ahí? La ampolla. La ampolla de vidrio. Calota metálica. O sea esto no, ya fue, esa no va. ¿Sí? Blanco puede ser tungsteno. La calota sí es metálica, más precisamente con plomo también. Bueno, en el otro, gas en el interior de la ampolla, calota de plomo, ampolla de vidrio. Calota de plomo sí, ampolla de vidrio sí, pero un gas en el interior no, hay vacío. No, era vacío. O sea que esto no. El tercero, ampolla de vidrio, bien, blanco de plomo. Puede llegar a ser. Filtro de aluminio. No, ¿qué filtro? No. No. O sea, ampolla de vidrio, sí. Un blanco de tungsteno, sí. Calota de plomo. Bien. Bueno, para una buena placa se necesita máximo tiempo de exposición, potencial acelerador suficiente, rayos perpendiculares al objeto,
Bueno, ya hay una que no, chicos, porque si no, El máximo puede ser. claro. Venga, te vamos a sacar una muelita y te quedarás sin maxilar. 2-3 horitas ahí. Después, rayos perpendiculares al objeto, mínimo potencial del filamento, alto tiempo de exposición. No. Esto. Filamento corriente. El potencial del filamento es el que me da el contraste. O sea que yo con eso tengo que jugar, y si el potencial es el mínimo no voy a ver nada tampoco. Después, tiempo de exposición mínimo, rayos X blandos, que hace un rato vimos recién que eso, los que se necesitaban para las placas eran los otros. Así que potencial acelerador suficiente. Y en el último, mínimo tiempo de exposición, que es lo que espera, potencial acelerador suficiente, también, porque si no directamente no llego a los rayos X duros, y rayos perpendiculares al objeto. O sea, el último sería el correcto. Ahora son todos los últimos. Sí, ya tienen la clave. A ver, pero el tema es que miramos por qué no. ¿Sí? Sí, sí. Señale la afirmación correcta. La radiación característica produce un espectro continuo. Vamos, ¿quién da más? ¿Sí o no? ¿Qué era la característica? Los piquitos. Y justamente ese no era el continuo. Muy chicos. bien, Sebastián dice no. Bien, perfecto. ¿Sí? Pero ¿se acuerdan que el continuo era el que lo pinté de amarillo? Y el característica son los piquitos en celeste, en el resumen. Tuviste mal, A ver, estuviste a de mayor boca. parámetro de impacto del fotón emitido tendrá mayor energía. Capaz que acá no saben lo que era el parámetro de impacto. Supónganse que esto que está acá es un núcleo, ¿sí? De un átomo. Y acá tengo el electrón que viene por acá. Y cuando pase cerca de este núcleo, se va a desviar para allá. Y en el transcurso de todo esto va a emitir radiación X. Bueno, el parámetro de impacto es esta distancia de acá. Este es D, es el parámetro de impacto. ¿Sí? Esa distancia a la que pasa. ¿Cómo se les ocurre que va a pasar? ¿Cuando vaya más cerca o cuando vaya más lejos del núcleo se va a desviar más? Acá Sebastián dice, tiene que ser, espera, que no te leí. Sebastián dice, tiene que ser lo más chico posible, ¿no? Claro, exactamente. Entonces, esto no. O sea, porque si el parámetro de impacto es a mayor parámetro de impacto, sí, paso a... Chao, fuimos. No pasa nada, no se desvía. Entonces Claro. tengo rayo X 0. ¿Sí? Entonces, esto es lo falso. El parámetro de impacto tiene que ser lo más cerquita al núcleo para que el No, rayo... pero aparte imagínate que si fuese así sería terrible. Claro, tendríamos ¿No? que estar todos muertos. Estaríamos todos perforados. Todos mutados con escamas. Bueno, a ver, la radiación X de frenado produce un espectro discontinuo de líneas. ¿Sí, no? ¿Qué Díganme opinan? qué palabra está ahí mal. Bueno, puede ser pueden ser dos, ¿no? Que no Discontinuo. son compatibles. Sí. ¿Cómo? Y continuo. Claro, o sea, sacamos el discontinuo por continuo, ¿sí? Y líneas, sí. O sea, no. Bueno, a ver, la intensidad de la radiación X característica aumenta al aumentar el potencial acelerador. Lo hicieron ahí con el gin de Gaby, con Sí, el eso simulador. ¿Mm? ¿Qué opinan? Esa es la correcta, creo. ¿Sí? A mayor potencial acelerador, teníamos el lambda mínimo ese que habíamos visto.
que se corría, eso se corre. Indique cuál de las siguientes afirmaciones es correcta. A ver. Al aumentar el potencial del filamento, leamos las palabras, ¿no? Del filamento, aumenta el valor de las longitudes de onda de los espectros de líneas que se producen. Yo le cambio la frecuencia de los rayos X o la longitud de onda de los rayos X aumentando el potencial del filamento, que debe ser una batería común y corriente, no creo que sea nada del otro mundo. No, había dicho que era para el contraste. Para el contraste, o sea, lo que van a pasar, si aumenta el potencial, van a salir más electrones. Entonces esto es falso, ¿no? ¿Sí? Porque no aumenta el valor de las longitudes de onda. Para aumentar tendría que variar el potencial, en este caso disminuir el potencial acelerador, si quiero aumentar el valor de las longitudes de onda. Después, al aumentar el potencial acelerador de un tubo de Coolidge, ojo, porque acá ven que me hablan del potencial acelerador, por eso hay que leer las palabras bien. Potencial acelerador, se incrementa el valor de la longitud de onda mínima de los espectros continuos que se producen. Acuérdense, ¿cuál era la relación entre la longitud de onda mínima y el potencial acelerador? Inverso. Claro, exactamente. Entonces, Si aumenta el si potencial, aumenta el baja potencial acelerador, ¿sí? No, tampoco. A ver, al disminuir el potencial del filamento, otra vez filamento, aumenta el valor de las longitudes de onda de los espectros, bla, bla, bla. Otra vez, ¿qué es tiene? la misma. Es la misma, otra, no, está mal. Está repetido. Era para ver si se dieron cuenta. Sí, me parece que las dos son iguales. Sí. ¿O no? No. Sí. Sí, sí. Sí, no tiene sentido. O sea, otra vez, lo mismo. ¿Qué es lo que no tiene que ver? No depende del potencial del filamento. Ya que está acá lo ponemos. ¿No? En el otro dice, al disminuir el potencial acelerador, perfecto, esa es distinta. se incrementa el valor de la longitud de onda mínima de los espectros continuos que se producen. Y si no, hacemos, o sea, yo tengo que el lambda mínimo es igual, ¿cómo era? HC era sobre E por BA. Listo, entonces pongo que el potencial acelerador es HC sobre E por el lambda mínimo. A ver, al disminuir el potencial acelerador, o sea, si disminuyo acá, o si no, lo otro por otro lado. Lo vería mejor en el otro. Venía mejor en el otro, ya Sí. lo tenía, no leí la pregunta. Si disminuyo acá el potencial acelerador, fíjense que se incrementa el valor de la longitud de onda. ¿Sí? O sea, esto está perfecto. Disminuyo el potencial acelerador y aumenta la longitud de onda mínima. Bueno, vieron que se cumple siempre que cuando la matemática es fácil, hay concepto de por medio. Siempre era la última, lo correcto. Tenías razón, Sandra. Bueno, terminamos retarde. ¿Cómo hacemos con lo otro? ¿A las 9? ¿Sí? ¿Sí? Sí, sí. ¿Les parece? Empezamos a las 9 con el repaso de... Bueno, profe. Campo.
de teoría de que se campos. vayan, antes que se vayan, para los que llegaron más tarde, les comentamos que el 1 de noviembre va a haber clase presencial de consultas de 6 de la tarde a 9 de la noche, y el 8 de noviembre va a ser el segundo parcial de Física 3, también en forma presencial de 6 a 9 de la noche. ¿Podría repetir las fechas y horario, por favor? 1 de noviembre, clase de consultas, 8 de noviembre, parcial, ambos eventos de 18 a 21 horas. Ya vayan interiorizándose del tema del formulario que hay que completar como declaración jurada para asistir a la facultad. No me acuerdo si es 48 o 24 horas antes. 48. 48. ¿Y se va a controlar eso? ¿Qué cosa? Lo de la declaración jurada y todo eso, porque Sí, la dejar al momento de ingresar y se demora más tiempo. Pero te hacen firmar te dan un papel para que firmes cuando asististe. Al ratito te acercan un papel para firmar. me parece bien, porque casi en ningún lado controlan nada. Sí, lo controlan. De hecho, en el ingreso también se te toma la temperatura. A ver, yo fui en esta semana 3 veces a la facultad, y luego nos hacen llenar luego nos dan un papelito que tiene 3 renglones, donde uno firma que completó la declaración jurada. Eso en el caso de los docentes. Calculo que para los alumnos es igual. Pero así se controla. Es más, hay un listado donde, si no, no te dejan entrar, si no estás en el listado. Y el listado se genera con las declaraciones juradas que se completan. No sé si respondí, Leo. Sí, profe, respondió, gracias. Profe, lo de la posición, ¿cuándo sería? ¿Cómo, Franco? La posición eso de física nuclear. ¿Cuándo era? No, la clase de física nuclear es el 25 de octubre, estaba mirando acá el cronograma, y después vienen las exposiciones, después de esa clase. La exposición de física nuclear tengo anotado que es el 15 de noviembre. Claro, perfecto. Sí, el 25 de octubre es la clase, y después quedarán 1 o 2 clases de consulta respecto del temario, pero ya vamos a hablar, después de lo de física nuclear vamos a hablar. Es que después del 25 de octubre viene el repaso y el examen. Claro, y 8 después es el examen, el 15 empiezan las exposiciones. Claro. Pero ya en la clase de física nuclear vamos a hacer todas las aclaraciones del tema de las exposiciones, ¿no? Igual el otro día nosotros algo estuvimos hablando el lunes pasado. De bueno. hecho, tienen abierto un foro para que ellos vayan ya ingresando. No sé si les puse foro acá, pero les dije que manden un mensaje si ya tienen, en teoría de los campos sí les puse un foro para que ellos carguen los grupos, quién iba a estar en cada grupo. Como para que también ellos, y tienen habilitado todo antenas en teoría de los campos para que vayan viendo si quieren elegir algún tema en particular. Para que se den una idea, el año pasado lo que hicimos, en agosto creo del año pasado, se habían puesto en órbita una serie de satélites de SpaceX, y lo que habíamos pedido es que tomen 3 temas del año, entre ellos obligatoriamente tenía que estar el tema de física nuclear, o algunos de sus aspectos, y desarrollen el tema del lanzamiento del SpaceX, o de la puesta en órbita de los satélites, o del funcionamiento de los satélites de SpaceX, relacionándolos con 3 de los temas del año, entre los cuales tenía que estar el de física nuclear. Eso fue el año pasado. ¿Está bien? Este año es probable que tenga que ver con algo del tema de la pandemia, y de las vacunas, y de las producciones, y del genoma, y ya veremos. Todavía no terminé de darle forma en esta cabeza llena de cabeza. Pero bueno, vayan a descansar un rato. Bueno, entonces nos vemos a las 9, chicos. Nos vemos. Nos vemos.